Bueno, buen día para todos, hermanos, familia de la Iglesia Casa de Fe y todos los que nos están viendo por este medio. Queremos decirles que Dios es bueno y en medio de cualquier crisis, cualquier momento difícil, Dios tiene soberanía sobre todo. Así que la esperanza que nosotros declaramos no es una esperanza vana, fundada en el hombre, es la esperanza que está fundada en Dios, en su carácter y en su palabra. Esta mañana, cuando desperté, pensé, no vamos a estar en la reunión como iglesia, no vamos a tener a los hermanos, la presencia de las personas ahí. Y cuando llegué al lugar donde suelo orar, ahí me senté y empecé a meditar, y Dios me compartió a mi espíritu un versículo. Y este versículo es muy especial porque mi pastor Rogelio West me lo enseñó una vez y me dijo, yo siempre utilizo este pasaje de la palabra, este versículo. Y es Isaías 58:11, y de eso vamos a hablar. En medio de esta crisis, Jehová te pastoreará. Así se llama el mensaje. Dios te va a pastorear, Dios me va a pastorear. También por la mañana nos enteramos de una situación difícil para un pastor. Su esposa partió con el Señor y decimos, son cosas difíciles que a veces tenemos que pasar, que vivir, pero sin embargo la promesa de Dios tiene que hacerse más fuerte en esos momentos. Así que vamos a orar para recibir la palabra. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Tu poder, Señor, no tiene límites. Y como veíamos, lo imposible se hará posible porque tú eres un Dios que es poderoso en todas las obras. Gracias, Padre, porque nos dejas oír y recibir la palabra que necesitamos, y porque tu Espíritu Santo nos hace recordar tu grandeza, y el Espíritu que nos has dado nos transforma conforme a la palabra. Padre, aunque estamos por este medio transmitiendo la palabra llega al corazón porque la unción está cayendo y caerá sobre aquellos que la escuchen y la vean. Habla, Señor, a nuestro corazón, consuela las vidas, fortalece, Señor, como dice tu palabra, y no volverá vacía esta predicación, este mensaje, porque tú tocarás el corazón de cada hermano, cada hermana, cada persona que lo ve, cada aspecto de su vida será bendecido por la palabra. Así lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer Isaías 58:11, y dice la palabra, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Es un texto muy poderoso, hermoso para este tiempo, y Dios dice que Él nos va a pastorear. Jehová te pastoreará siempre, ¿verdad? Qué hermoso es conocer que tenemos un Dios, un Padre eterno que nos va a pastorear. Pero también quiero decir otro pasaje de la Escritura en Isaías 41, ¿verdad? Versículo 10, que es una promesa que hoy muchos están recordando, la están tomando, ¿verdad? Como un rema para su vida. Y dice ahí en la Escritura, Isaías 41:10, no tengas miedo. Bueno, vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Dice así Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿verdad? ¿En qué se parece este versículo al que acabamos de leer? Pues en que Dios dice, yo estoy contigo. Y el versículo que leíamos ahí en Isaías 58, versículo 11, dice que Jehová te pastoreará. Él es el pastor, Él es el buen pastor. Y para poder ser pastoreados, el pastor tiene que acercarse a las ovejas. Pero las ovejas tienen que oír la voz del pastor y acercarse al pastor. Santiago 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que son tiempos de guardar, son tiempos de tomar precauciones en la contingencia de esta situación que hay en el mundo. Pero ¿qué cree?
Dios está disponible para que nos acerquemos a Él. No te puedes acercar quizás a un familiar, no puedes a lo mejor acercarte o viajar a algún lugar donde tú quisieras tener contacto con alguien, pero sí puedes ir a la presencia de Dios. Y Dios está diciendo, yo estoy contigo. Cuando Él dice, yo estoy contigo, Dios dice, yo tomo la iniciativa de permanecer contigo, de estar contigo. En esta crisis, en este momento, yo voy a permanecer. Dios no se aparta de sus fieles. Dios no se aparta de los que le invocan. Dios se acerca. Dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Salmo 40. Dios se inclinó, ¿verdad? Y desde que nosotros tenemos uso de razón, pensamos que nosotros estamos solos, pero cuando reconocemos la palabra y reconocemos a Dios en sus promesas, sabemos que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La mano de Jehová es poderosa, la mano de Dios sobre tu vida es poderosa, pero también es una mano que bendice porque está abierta para sostenerte, para fortalecerte y para proveerte. Así que dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Isaías 58:11 dice, Jehová me pastoreará. Salmo 23 dice, Dios Jehová es mi pastor. Y el pastor se acerca a las ovejas y él las llama por nombre, y las ovejas tienen que oír la voz del pastor y acercarse al pastor. Para que tú puedas vivir un proceso en medio de este tiempo, puedas vivir un proceso de cambio en tu corazón, necesitas acercarte al pastor. El pastor eterno, el pastor de tu alma, el buen pastor, Jesucristo, ¿verdad? Podemos desesperarnos por las cosas que no vemos, no tenemos, las personas que no están a nuestro lado, pero Dios dice, yo estoy contigo. Dios está contigo, Dios está ahí contigo. Así que recibe esta palabra de parte de Dios y cuando te sientas que estás desfalleciendo, di, Dios está conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y Dios dice, no temas, no desmayes. Nos habla de que tengamos esperanza, que tengamos confianza, ¿verdad? No te desanimes. En medio de la incertidumbre que se menciona en las noticias, Dios tiene las mejores noticias para ti. Así que Dios habla más fuerte que cualquier noticiero, Dios habla más fuerte que cualquier situación, porque Dios es eterno. Dice la palabra, cuando Jehová habla, calle toda la tierra. Todos los sonidos a nuestro alrededor se tienen que callar cuando Dios, habla nuestra vida. Y esta mañana, pues Dios te va a hablar, Dios te está hablando. Tú estás viendo este video, Dios te está hablando. Dios no te va a hablar temor, Dios no te va a hablar que huyas, que te escondas. Dios te va a hablar que te escondas en el sentido de tener temor y no volver a salir. No, Dios te está hablando de ser precavido, de tener prudencia, ¿verdad? Proverbios 22:3. Ser prudentes, pero Dios dice, en esta prudencia no te desanimes, en esta situación no desmayes, porque yo soy tu Dios, ¿verdad? Así que nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios de gloria, es un Dios grande. Y para Dios nada hay imposible, y si tú puedes creerle a Dios, todo te será posible. Así que Isaías 41:10 dice, yo estoy contigo. Salmo 23 lo sabemos, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Qué bonito es tener este pastor que nos cuida, este pastor que nos apacienta. Y cuando tú lees todo el capítulo del Salmo 23, vamos a leerlo, creo que es un buen tiempo para que lo leamos. Cuando leemos Salmo 23, entendemos que hay un cuidado integral a nuestra vida. Y dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está el Salmo Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Dios está con nosotros, Él es el buen pastor.
Salmo 100, versículo 3, nos dice que nosotros somos ovejas de su prado. Vamos a leer ahí en Salmo 100, versículo 3, ¿verdad? Es un salmo que nos invita a la alabanza a Dios, a reconocer a Dios. Y el versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Así que aquí está la primera parte, ¿verdad? Lo que decíamos. Jehová es mi pastor, pero las ovejas oyen la voz del pastor y se dejan guiar por el pastor. Las ovejas se dejan llevar por el pastor, las ovejas se dejan dirigir por el pastor, las ovejas obedecen la voz del pastor. Y cuando nosotros decimos, Dios está conmigo, debemos saber que no es nada más decirlo, sino que hay que reconocer que el Dios creador, el Dios eterno está conmigo. El Dios todopoderoso está conmigo. El Dios maravilloso está conmigo. El Dios que nunca falla está conmigo. Pero su carácter es que Él dice, soy tu pastor, te voy a pastorear. Dice la Escritura, te pastorearé siempre. Isaías 41:10 dice, te ayudaré siempre, ¿verdad? Te sostendré siempre. Isaías 58:11 dice que Jehová te pastoreará siempre. En las sequías Jehová te pastoreará siempre. El siempre de Dios es un continuo. Así que en medio de la bonanza y en medio de la tragedia, Dios te quiere pastorear. Dios nos quiere pastorear siempre. Pero el versículo 3 de Salmo 100 dice, reconozcamos que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No podemos salir de la protección de Dios buscando un pasto mejor o un lugar mejor. Dios ya tiene un prado, Dios ya tiene un destino, Dios ya tiene un futuro para ti, para tu familia. Ese destino, ese futuro para tu familia está en Cristo. Cristo es el Señor, Cristo es quien vino a darte vida nueva, y ahora tú y yo podemos ver el reino de Dios. Dice Mateo capítulo 6 versículo 33, busca primeramente el reino de Dios. Ese es nuestro prado. Nuestro prado es el reino de Dios, es caminar en las verdades de Dios, en la eternidad de Dios, y conocer y reconocer. Conocer y reconocer que Jehová es nuestro Dios y que Él ha preparado un prado. Aunque estamos en el mundo, no vamos a sufrir las penas del mundo, porque Dios no nos procesa conforme al mundo, nos procesa conforme a su destino y propósito para nosotros. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que de este versículo dice que somos ovejas de su prado. Quiero desglosar 4 puntos que creo importantes. El primero es reconocer que Jehová es Dios. Jehová es Dios, ¿verdad? Aquí menciona 2 veces Jehová es Dios. El original dice reconocer que Yahweh es Elohim. Es Él. Él nos hizo y suyos somos ovejas de su prado. Así que cuando menciona 2 veces Dios, ¿verdad? Jehová, sabemos que es Dios. Dios, sabemos que es Dios. Entonces, en la traducción es, reconozcamos que el que es Elohim. Elohim es el nombre del Dios supremo. Dios en plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Elohim, es el que nos menciona Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios. Dios, ahí es Elohim. Elohim es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios supremo. Así que cuando vemos la palabra, dice, reconoced que el existente o el que es Elohim. Cuando dice que Jehová es Dios, está diciendo que reconozcamos que aquel Dios que se reveló a Abraham, se reveló a Isaac, a Jacob, es el Elohim, es el que creó todo desde un principio. Él es el creador. Así que cuando dice en el principio creó Dios, creó es del verbo bará. Bará significa creó, hizo. De la nada Él hizo todo lo que hoy vemos. Él hizo todo lo que hoy podemos observar y lo que podemos tener. Él te hizo a ti, te hizo a mí. Así que cuando dice reconoce que el que es el que te creó, es el supremo Dios, nos está llamando a que tengamos una concepción de la grandeza de Dios en nuestro espíritu en medio de esta pandemia, en medio de esta debilidad, en medio de esta necesidad que está brotando en los corazones. El que hizo todo de cuando no había nada,
Es el Dios a quien yo reconozco y es el Dios en quien yo debo confiar. El Dios que se reveló a mí como mi Señor y mi Salvador es el Dios que me creó antes de que el mundo fuera creado, antes de que el mundo fuera. Así que Dios es el supremo Elohim. En el principio Elohim, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos. Dios supremo, Él es el creador, Él nos hizo y dice, reconozcamos esto, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que lo que hoy soy no es el resultado de los procesos, no es el resultado de las cosas que han pasado a mi vida, o lo que he decidido y lo que hice bien, lo que hice mal, sino que lo que hoy soy es porque yo fui creado por Dios. Porque siendo sinceros, ¿verdad? Si tú dices, yo puedo con esta situación, yo creo que te ves muy limitado en muchas cosas. En primer lugar, no puedes salir de tu casa. Segundo lugar, corres riesgo de estar infectado. Tercer lugar, puedes infectar a tu familia. Cuarto lugar, no te vas a poder sostener si la enfermedad llega a tu vida. Así que reconoce, no somos nosotros mismos, es Él y su propósito. Colosenses 1, versículo 16, dice la palabra que nosotros fuimos creados por medio de Él y para Él. Dios nos creó y nos formó en Cristo para que seamos para su alabanza y para su gloria. Dice la palabra que Cristo es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15, Él es el primogénito de toda creación, y lo dice porque en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No podemos entonces vanagloriarnos y decir que nuestra vida la vamos a vivir como queremos y como deseamos. Es tiempo de oír la voz del pastor y acercarnos al pastor de nuestra alma y decir, Él me creó, Él me hizo. Así que fuimos creados para servirle a Él, para amarle a Él, para ser de Dios. Así que todas las cosas, cuando indica todas las cosas, quiere decir es el universo de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas para Él, lo visible, lo invisible, lo que percibimos y lo que no percibimos, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo cual quiere decir que todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Aún en medio de esta situación, toda esta enfermedad tiene un propósito. Quebrantar el corazón del hombre para reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fuimos creados por Él y para Él. Así que tú tienes que decir, estoy convencido que Jehová es mi Dios y le voy a adorar y exaltar. Él cuida y siempre cuidará de mí. Así encontramos entonces, reconoced que Jehová es Dios. Cuando dice, somos ovejas de su prado, debemos tener esto. Cuando dice que somos ovejas de su prado, Él es nuestro pastor. Tú recitas el Salmo 23 y dices, Jehová es mi pastor. Tú dices, yo soy oveja de su prado. Tenemos que reconocer esto. Dios tiene derecho sobre nosotros. Él tiene derecho sobre mi vida. Eso significa decir que somos ovejas de su prado. Dios tiene derecho sobre ti, sobre mí, porque somos ovejas de su prado. Y ese derecho que Dios tiene sobre nuestra vida es para que Él haga lo que mejor le parece a Él. Y lo que a Él le parece mejor siempre va a ser bueno, porque Él es Dios bueno. Él no es un Dios de error, Él no es un Dios de odio, Él es un Dios de bondad. Así que mientras yo pienso en el mal para mí, Dios está pensando el bien para mí. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ti. Pensamientos de bienestar, pensamientos que te van a dar un futuro y una esperanza. Así que cuando decimos que Jehová es mi pastor, que Dios es mi pastor, yo estoy diciendo, Dios tiene derecho en mi vida. Tiene derecho a hablarme, tiene derecho a moverme, tiene derecho a pastorearme. Él tiene derecho a decirme por dónde ir, cómo hacer, porque Él es a quien yo le pertenezco. Fui creado por medio de Él y para Él. Somos ovejas que son de su prado, lo cual quiere decir que Él nos conoce. Conoce nuestra fuerza, nuestra debilidad y nuestro límite, ¿verdad? Él conoce nuestra fuerza para decir, lo vas a lograr. Él conoce nuestra debilidad para decir,
te voy a levantar. Él conoce nuestra limitación para decir, voy a obrar en ti un milagro. Así que sea siempre Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si yo he pensado que no puedo, yo soy mentiroso. Dios es veraz. Y si Él dice, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo, yo le voy a creer a Dios. Si Él dice, no te voy a dejar, te sustentaré, siempre te sostendré, yo le voy a creer a Él. Si Él dice, yo te proveeré, le voy a creer a Él. Si Él dice, yo soy tu paz, le voy a creer a Él. Si Él dice que Él está conmigo, yo le voy a creer a Él. Así que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque Dios tiene derechos sobre mi vida, sobre tu vida. Y dejemos que Dios nos esté guiando y pastoreando, porque Él dice, todavía no termino contigo, todavía no termino con la iglesia, todavía no termino con la obra de redención para tantas personas que hoy necesitan conocerle. Así que mi consagración se fundamenta, mi consagración a Dios se fundamenta, no en que le tengo miedo a Dios, sino en que soy creación de Dios, soy hijo de Dios, soy amado por Dios, soy oveja de su prado, y Él tiene derecho sobre mi vida para mostrarme y darme su amor, para que yo le ame a Él más de lo que hoy le amo, ¿verdad? Tres cosas que yo creo son esenciales en este momento: la fe, la esperanza y el amor. Y sobre todas ellas, el amor. Jesús dijo que el amor de muchos se enfriaría, ¿verdad? En la menor necesidad que el hombre tiene, puede renegar de Dios. En la menor necesidad que una persona tiene, puede ofender a su prójimo. Cuidemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí brota la vida verdadera. Y la vida verdadera está fundamentada en amor. Hay dos mandamientos que Jesucristo nos dice, y es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante que este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes decir que amas a tu prójimo cuando lo has descuidado, cuando has pensado en vengarte de él. No puedes decir que amas a Dios, cuando reniegas, cuando lo ofendes con tus actos. Guardar la palabra de Dios nos hace excelentes en amar a Dios. Así que la fe obra por el amor. No podemos decir que tenemos fe si no tenemos amor. La esperanza nos llama a permanecer en amor. Así que la fe, la esperanza y el amor son importantes en este tiempo. Más que las posesiones, más que la actividad que podamos desarrollar, más que los logros que tengamos, necesitamos ser formados en esperanza, en fe y en amor. Así que Dios me creó, soy oveja de su prado, y yo le agradezco que Él me escogió, que Él me llamó, y Él dice: yo soy tu pastor y te voy a pastorear siempre, te voy a pastorear en medio de esta crisis. Así que el resultado de lo que nosotros somos no es la crisis o el problema. Nosotros somos el resultado del amor de Dios obrando en nuestra vida. Efesios capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Nos dice que fuimos escogidos en Dios, predestinados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí está el propósito de Dios, que seamos sus hijos. Éramos creación, ahora somos sus hijos, y como hijos tenemos herencia, tenemos bendición, pero Dios, que es el Padre, tiene todo el derecho sobre nosotros. Si Él dice que me ama, yo voy a recibir ese amor. Si Él dice que me cuida, yo voy a recibir todo ese cuidado. Si Él dice que yo abandone el pecado, yo voy a abandonar el pecado. Si Él me dice que yo levante mi corazón para buscarle, yo le voy a buscar a Él, porque Él tiene todo el derecho. Así que ningún hombre me creó, y ninguna institución o ninguna circunstancia. Dios es mi creador, y en toda mi existencia en esta tierra Él es mi pastor, y en toda la eternidad Él es mi pastor. El cuidado de Dios es sobre mí, el cuidado de Dios es sobre ti. Somos ovejas
de su prado. Apocalipsis 7:17 nos da un panorama de pastoreo en la eternidad. Así que no pierda la confianza, no pierda la esperanza, hermano. No pierdas el deseo de servir a Dios y buscar a Dios. No estamos solos, Él está con nosotros. Y dice la palabra, Apocalipsis 7:15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hay una cobertura de Dios en esa eternidad. Y dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Entonces decimos, cuando estemos en la eternidad ya no habrá necesidades que nos agobian aquí en la tierra. Pero mire lo que dice el versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Qué crees? Vamos a necesitar ser pastoreados aún en la eternidad. Y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya. Así que en esta tierra necesitamos un pastor, y Dios dice, yo soy tu pastor y en la sequía te pastorearé siempre. Dios dice, tú eres oveja de mi prado. Pero en la eternidad, cuando estemos más allá, cuando ya no hay necesidades tan básicas para nuestros sentidos, para nuestra alma, aún en la eternidad dice que el Señor mismo, Cristo mismo nos pastoreará y nos guiará a fuentes de aguas de vida. Qué glorioso es tener esperanza en Dios, en su palabra, ¿verdad? Así que puedo decir yo, si usted lo quiere repetir allí donde está, repítalo, ¿verdad? Después de mí, diga, soy pastoreado bajo el cuidado y protección de quien mejor me conoce y me ama de manera perfecta, porque Él es mi creador. Lo vuelvo a repetir, diga, soy pastoreado bajo el cuidado y protección de quien mejor me conoce y me ama de manera perfecta, porque Él es mi creador. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor. ¿Quién te está pastoreando en este día? ¿Quién te está pastoreando en este momento? Hay pastores como ministerio aquí en la tierra, parte del gobierno, de cobertura en la iglesia. Pero solo eso, son pastores, somos pastores, yo soy pastor terrenal, pero sobre nosotros está el pastor eterno y Él nos está pastoreando. En esta sequía, ¿verdad? La sequía puede ser falta de cosas y recursos a tu alrededor, falta de amistades y personas, pero Dios está pastoreando tu alma, tu necesidad más profunda, así que Él está contigo. No te desanimes, no temas, no desmayes, no te desvíes. Dios te está pastoreando y como veíamos en la eternidad, Él nos seguirá pastoreando. Así que el pastoreo de Dios no es por lo que hoy necesitamos. Aleluya. El pastoreo de Dios es porque somos creación suya. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Y Él nos pastorea para cuidarnos. Él nos pastoreará siempre. Por eso yo te digo que hoy tus acciones de buscar a Dios, de descansar en Él y confiar en Él, sean de una manera sincera. Que tú digas, estoy orando a Dios de una manera más sincera que antes. Le voy a buscar de una manera más sincera. Que tú digas, estoy confiando en la palabra de Dios de una manera más sincera, más profunda, porque Él es el que va a pastorear nuestra alma. Cuando dice, ahí volvemos a Isaías 58:11, cuando dice que Él nos va a pastorear en la sequía, Él pastoreará tu alma en la sequía, ¿verdad? A veces nosotros pensamos en posesiones, en cosas, en personas, en necesidades perceptibles, pero Dios no está pensando en eso, Dios está pensando en las necesidades del alma. Y yo creo que estos tiempos son tiempos para reflexionar, ¿verdad? Como les decía, escuchar hoy en la mañana que una pastora joven partió con el Señor.
Vemos que realmente las necesidades que a veces nos aquejan se hacen nada cuando llega la tragedia o la pérdida a nuestra vida. Así que cuando dicen la sequía saciará tu alma, Dios está pensando que en medio de la sequía, lo que Él va a saciar va a ser nuestra alma, porque nuestra alma es nuestra expresión, nuestro corazón, ¿verdad? Y por falta de cosas, la gente se tira a la locura. Veamos días atrás cómo la gente empezó a quedarse, a comprar en exceso cosas materiales por causa de lo que veían venir. Y veíamos cómo la gente se aseguraba de posesiones, aunque dañara a su prójimo, ¿verdad? Vemos imágenes de ancianos que van al súper, no encuentran lo esencial para ellos porque ya hubo quien acaparó, quien se llevó todo eso. Así que las sequías en las que Dios nos va a sustentar no es la sequía de las cosas, es la sequía que se avecina por falta de nuestra percepción en las verdades eternas. Porque podemos tener muchas cosas, pero quiero decirle que eso puede ser una sequía si nuestra alma no está satisfecha. Porque cuando dice la palabra que en las sequías saciará tu alma, saciar significa que Dios dejará satisfecha, Dios dejará abundante, Dios llenará, Dios colmará tu alma, mi alma, ¿verdad? ¿De qué sirve tener días en la casa si nuestra alma no va a estar satisfecha, en paz, en armonía con nuestra familia, nuestros seres queridos ahí? ¿De qué sirve que podamos decir, fui a la iglesia, escuché un buen mensaje y me salgo y empiezo a pensar otra vez en las aflicciones y las situaciones que me esperan mañana? Dios quiere dar satisfacción al alma, que estemos satisfechos. Pablo mismo dijo, he aprendido a estar contento. Pablo mismo antes de ese pasaje nos exhorta y nos dice, no se aflijan por nada, que su confianza esté en Dios, descarguen su ansiedad, descarguen sus peticiones delante de Dios. Filipenses 4, versículos 6 y 7, ¿verdad? Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿verdad? Para que la paz, dice, con acción de gracias, y después de esto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Habrá una satisfacción. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo en él era una satisfacción del alma. Que Cristo sea suficiente, que Cristo, el regalo de Dios, sea suficiente para que nuestra alma sea satisfecha en medio de esta sequía. La sequía de una vida espiritual, de una vida consagrada a Dios. La sequía de las cosas que se vendrán, porque mucha gente se amargará, mucha gente tendrá una actitud incorrecta contra ti, contra mí, contra cualquier persona, pero nosotros no vamos a decir, me siento mal o estoy triste, no, vamos a decir, mi alma está satisfecha porque Dios me ha provisto todo en Cristo. Él ha provisto paz, Él ha provisto justicia, Él ha provisto amor, Él ha provisto fe y Él ha provisto todo lo que nos haga falta. Jesús mismo es la provisión de Dios. La sanidad está provista en Cristo. La prosperidad está provista en Cristo. Porque en Cristo nada nos falta. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Isaías 41, versículos 17 y 18, ¿verdad? Después de ver el versículo 10, que vemos que Él está con nosotros, vamos a ver el versículo 17 y 18 de Isaías 41. Porque son promesas que nos hacen reflexionar para tener un cambio de mentalidad. No se trata de sentarnos y decir que venga lo que venga, no. Se trata de sentarnos a descansar en la promesa de Dios y decir, Dios está conmigo, Él me va a pastorear, Él va a satisfacer mi alma. De tal manera que no voy a buscar cómo satisfacerme a mí mismo, porque yo soy oveja de su prado. Él me creó, no, Él es mi creador, no me hice yo a mí mismo, por lo tanto yo debo tomar decisiones y debo tomar el consejo de Dios. Isaías 41, versículo 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Y dice Dios, yo Jehová los oiré
y yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. ¡Wow! Dios dice, los afligidos y menesterosos buscarán las aguas. Y dice, no las hay, no hallarán esas aguas. Se secará su lengua, pero yo los oiré y yo no los abandonaré. Así que en este pasaje encontramos a los afligidos. ¿Qué es un afligido? Un afligido es un deprimido. Es alguien que está deprimido mentalmente o está deprimido bajo las circunstancias, ¿verdad? Y está oprimido, pobre, sufrido. ¿Y qué es un menesteroso? Un menesteroso es un limosnero, es un indigente, es alguien que desea y no tiene. Pero ¿qué dice Dios? A ese afligido, a ese menesteroso, yo lo oiré. Dice, y yo no lo voy a dejar, yo no los desampararé. Dios nos está diciendo en esta palabra, en este pasaje, recibe de parte de Dios, recibe de parte del Espíritu, que si tú eres afligido y menesteroso en tu alma, Dios no te va a dejar. Si tú estás buscando la solución a la necesidad que hay en medio de este tiempo, deja que Dios sacie tu vida, deja que Dios sacie tu alma con su presencia, con su palabra, que Cristo sea real en ti, que Cristo sea formado en ti, porque la Escritura nos dice que Él nos oirá, ¿verdad? Dios no nos oye en la necesidad extrema, Dios nos oye en la necesidad de nuestra alma. Por eso les digo, podemos tener bienes y nuestra alma no está satisfecha. Pero si tenemos el alma satisfecha, eso es mejor que cualquier bien, ¿verdad? Pablo, en la cárcel, oprimido, bajo yugo, siempre decía, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que Pablo tenía una convicción, su alma estaba satisfecha. Si tenía que partir es porque ya había cumplido con el propósito de Dios. Si se quedaba todavía es porque había que seguir cumpliendo con el propósito de Dios. El versículo 18 dice la palabra, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Así que en la palabra encontramos algo que nos debe de sorprender. Siempre en las sequías que hay en la tierra, en las sequías que hay en tu alma, ¿qué crees? Dios tiene un abastecimiento para ti. Dios tiene un abastecimiento para su iglesia. La iglesia debe seguir. Las familias en Cristo deben seguir. Hay un abastecimiento para cada iglesia, para cada pastor, para cada familia. Y este abastecimiento es divino, es poderoso, es milagroso. Habrá milagros de abastecimiento. Las almas quedarán satisfechas. Cristo será más real en nuestra vida. Veremos el crecimiento y el poder de Dios obrando en nuestros corazones. Así que en las alturas Dios abrirá ríos, fuentes en medio de los valles, en los desiertos hay estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. En lo imposible Dios hará que suceda lo posible, porque Dios tiene un abastecimiento para su pueblo, para sus hijos, para los que claman a Él día y noche, para los que están afligidos y menesterosos. Dios dice, no los voy a abandonar. En medio de esta hora Dios te dará lo que necesitas para ser satisfecho. Tienes que poner tu confianza, tienes que poner tu petición delante de Dios. Ve al altar, ve a la presencia de Dios y dile al Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Tú eres mi pastor, me pastoreas en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortas mi alma, satisfaces mi alma, porque Dios es el pastor que te va a pastorear en medio de esta sequía. La humanidad está pasando por una sequía, por una mortandad, pero la plaga no llegará sobre ti ni llegará sobre mí. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro castillo. Hermano, hermana, levanta tu corazón hacia Dios y no te aflijas por lo que el mundo se aflige. Más bien dile al Señor, Señor, yo sé que tú tienes mi depósito, yo sé que tú tienes mi porción, yo sé que tú eres el que satisface mi alma en este día. El Espíritu Santo en ti es el milagro de Dios. El Espíritu Santo es toda la provisión que necesitamos. El Espíritu Santo es Dios con nosotros. Cristo dijo, el Padre y yo vendremos y haremos
haremos morada en Él y estaremos con Él. Cristo y el Hijo y el Padre están en nosotros por la presencia del Espíritu Santo. Hay una provisión divina dentro de nosotros. Nuestra alma es saciada, no por lo que hacemos, lo que tenemos o lo que sentimos, es por lo que Dios nos ha dado, su Espíritu. Espíritu de gozo, espíritu de paz, espíritu de fe, espíritu para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Todo milagro, toda provisión está en el Espíritu Santo. Jesús dijo, San Juan 7:37 al 39, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. No será un manantial solamente, son ríos, un río que expresa el carácter de Dios, ríos que expresan la provisión de Dios, ríos que expresan el saciar de Dios a nuestra alma. Así que, hermanos, que el río de Dios fluya, que la presencia de Dios fluya en ti. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo te satisfaga. Deja que su presencia te llene. Deja que los pensamientos de Dios tomen tu mente, tu corazón. No te aflijas por lo que el mundo se aflige. Levántate y di, Jehová me pastoreará siempre, y Él dará vigor a mis huesos. Cuando dice que Él dará vigor a mis huesos, quiere decir que Él nos fortalecerá. Esto nos habla de fortaleza. Dios va a dar fortaleza a nuestra vida, una fortaleza diferente a la que el mundo ofrece, una fortaleza diferente a la que mis emociones responden. Será una fortaleza en el hombre interior. Dios dará fuerza a mi vida. Efesios capítulo 3, versículo 16, dice la palabra que debemos ser fortalecidos por Dios. Efesios capítulo 3, versículo 16. Aleluya, gloria a Dios. Me recuerdo cuando mi esposa y yo fuimos a pastorear, a ser pastores en Ocotlán, ¿verdad? Toda la iglesia era mi esposa, otra hermana y mi hija y la hija de esa hermana, y predicábamos, y a veces en la tarde teníamos que predicar otro mensaje y nada más estaba mi esposa y mi hija. Pero yo hablaba como si la iglesia estuviera llena, ¿verdad? Y pues ahorita nada más está el hermano Miguel, mi esposa, el Espíritu Santo, y en el corazón los tenemos a todos ustedes. Dice Efesios 3:16, hermano, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aquí hay un punto importante. Vamos a necesitar una fortaleza tremenda para sostenernos y para sostener. Para sostenernos como personas, como hijos de Dios, y para sostener a otros que vengan de parte de Dios a nuestra vida. Vamos a necesitar un poder interno. Y este poder interno no es un mantra, no es decir soy bueno. Este poder interno tiene que venir de la fuente, día con día, de la presencia de Dios. Hoy estás fortalecido, mañana vas a necesitar ser fortalecido, y dice la palabra que Dios va a dar vigor a tus huesos. Cuando dice que dará vigor, dice que Dios te fortalecerá. Y Pablo dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos ustedes sean fortalecidos con el poder de Dios en su hombre interior por medio del Espíritu Santo. Cuando se habla de fortalecer, aquí en Efesios 3, ahí en Isaías, que dará vigor a tus huesos, vigor es fortalecer, es libertar. Quiere decir que Él quitará lo que inutiliza tus huesos, lo que te quiere detener, lo que te quiere estancar, Dios lo quitará. En medio de este tiempo, Dios te va a pastorear siempre. Dios va a traer satisfacción a tu alma, pero Él va a dar vigor a tus huesos. Él te dará fortaleza para que no te quedes detenido. Él te dará fortaleza para que no te quedes estancado. Él te dará fortaleza para que no quedes oprimido, aprisionado. Él te hará libre para que tus pies sigan caminando en fe, para que tu vida siga avanzando en el reino de Dios, para que el llamado que Dios te ha dado no se apague, mas al contrario, enciendas a otros en medio de esta situación. Tú serás luz, tú serás lámpara que alumbrará a otros. El entendimiento que Dios te da será un testimonio para gente que hoy necesita esperanza. Así que Dios
Dios hará que tus huesos tengan vigor, que tus huesos no se detengan, que tu vida espiritual sea fortalecida con poder, no solamente con una buena palabra que tú dices, ay, me animó el mensaje de hoy Dios me animó con la visita de esta persona, hoy Dios me animó con las noticias que estoy viendo. No, Dios te va a dar poder para que no estés desanimado y tú sigas avanzando, para que tú sigas adelante, porque tú no vas a esperar en las cosas que se ven, tú esperas en las cosas que no se ven. Somos como Moisés, nos mantenemos como viendo al invisible, el invisible que no vemos pero sabemos que está ahí. Por eso dice, reconozcamos que Jehová es nuestro Dios, reconoced que Jehová es Dios, reconoced que el que es, que el existente, el poderoso Dios es el Elohim, el creador, y que aún en medio de la nada Él abre ríos en los cielos, Él pone manantiales en el desierto, Él abre vegas que fluyen agua en medio del lugar más seco. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, mi propósito contigo no ha terminado, mi plan con la iglesia no ha terminado, tu familia tiene que ser todavía bendecida por Dios. Jeremías 29:11 me da esa seguridad. Hay planes de bienestar, hay planes, pensamientos de bendición para darte un futuro y una esperanza. Y esta esperanza no se agota cuando se agotan los recursos del mundo. No. Esta esperanza no se agota cuando viene la cautividad. Esta esperanza no se agota cuando las personas te empiezan a abandonar. Esta esperanza no se agota porque viene de Dios y Dios es eterno. Aleluya. Así que en esa condición y en esa convicción, sigue avanzando. En la Biblia encontramos 3 hombres a los que Dios les dio vigor a sus huesos. Había un hombre que ponían diario a la puerta del templo de la Hermosa. En ese templo, este hombre estaba lisiado pidiendo limosna, pero un día vino alguien con una fortaleza, con un poder dentro de él, y se llamaba Pedro y Juan. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, el poder que hay en mí, la fuerza que obra en mí, la gracia, el Espíritu Santo que está en mí, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ese hombre se levantó y su vida cambió. No volvió a estar paralítico. Dios le dio vigor a sus huesos. Así Dios te va a dar vigor, para que no te quedes ya en la puerta, para que no te quedes sentado, sino para que avances, para que alabes a Dios. La palabra nos habla de otro paralítico. Cuando Pablo estaba predicando y hablando acerca de Cristo, el paralítico tuvo fe. Dice la palabra que tuvo fe y se le quedó mirando a Pablo a los ojos, y Pablo pudo ver la fe que este hombre tenía. Y Pablo le dijo, sé sano. Y el hombre se levantó y empezó a brincar y empezó a caminar con libertad. Eso es lo que Dios hace. Dios nos liberta, hermano. Dios nos va a libertar, Dios va a dar vigor a nuestros huesos y vamos a ser libres para cumplir el llamado de Dios, el propósito de Dios. No te quedes con que siempre vas a estar ahí en esa limitación. Debemos saber que nuestra ayuda viene del cielo. Y tenemos otro paralítico, un hombre que 38 años había estado enfermo junto al lago de Betesda y nadie lo podía ayudar, pero un día pasó Jesús y le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús le estaba diciendo, ya no te quedes estancado en este estanque. Ya no te quedes estancado en este estanque. Y lo sanó. Le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre al instante quedó con vigor en sus huesos, con fuerza en sus huesos. Lo enfermo se fue y la sanidad entró. Mientras más Jesús se acerca a nosotros, más sanos somos. Mientras más buscamos a Dios, más se revela Cristo en nosotros y más sanos somos. La sanidad no viene solamente por medio de la oración. La sanidad viene porque tú reconoces a Jesús en tu vida. Y cuando Jesús está en tu vida, la sanidad es algo natural para ti. Así que Jesús se reveló a la vida de este hombre y le dijo, tú eres sano. Y esa sanidad le trajo libertad y nunca más volvió a estar postrado. Así que Dios dará vigor a nuestros huesos. Y por último, Isaías 58:11 nos dice que Dios hará. Nos dice Isaías 58:11 que Dios nos convertirá como un huerto de riego, cuyas aguas nunca faltan. Wow, escuchen en este versículo, Jehová te pastoreará siempre, y siempre nos habla de un tiempo continuo, y nos dice que nuestras aguas
nunca faltan. Esto nos habla también de un tiempo continuo. Nunca es nunca. Siempre es siempre. Y cuando dice que seremos un huerto de riego, quiere decir que habrá una restauración total a nuestra vida. Serás como un huerto de riego, quiere decir habrá una plenitud, habrá una felicidad, habrá una alegría. Una restauración y una felicidad, ¿verdad? Dios va a restaurar en la necesidad y la carencia, porque Él es el agua viva. Así que de estos ríos, estos aspectos que yo decía que nos faltaban, la fe, la esperanza y el amor, tienen que estar en nosotros porque somos un huerto. La gente tiene que ver en nosotros fe. No tiene que ver duda, no tiene que ver incredulidad. La gente tiene que ver que somos fieles al llamado de Dios y a la palabra que Dios nos ha dado. La gente tiene que experimentar que somos los que viven con esperanza para traer esperanza a otros. Lo que tenemos, Dios lo va a usar para bendecir a otros. Lo que necesitamos, Dios lo proveerá y lo suplirá, porque Dios quiere que sigamos bendiciendo. Somos un huerto. En un huerto no hay sequedad. En un huerto no hay escasez. En un huerto siempre hay producción. En un huerto siempre hay fruto. Fruto que agrada a Dios, fruto que va a satisfacer a otros. El fruto no es para el árbol, el fruto es para el que pasa cerca del árbol. El fruto es para los que viven cerca de ti, para los que están a tu alrededor, para los que te conocen. El fruto es para los que van a saber que tú eres hijo de Dios. El fruto es para que otros digan que tu vida está restaurada a un nivel y a un entendimiento donde tus aguas, tu fe, tu esperanza y tu amor nunca faltan, nunca fallan. Así que esta palabra, hoy en la mañana puse a meditarla y dije, Padre, más que prosperidad, más que sanidad, más que visiones y proyectos, lo que yo necesito es que tú me pastorees. Que tú me pastorees. Que tú me guíes. Porque solo tú eres mi hacedor. Y Señor, a ti me consagro una vez más. ¿Qué le parece si oramos? Padre, nos consagramos a ti una vez más. En este silencio y en esta situación de sequía, pastoréanos. Pastorea, Señor, el alma, el corazón de tu iglesia, de tus hijos, de tus fieles. Padre, pastoréanos con tu amor que es perfecto. Y Señor, si alguien se apartó de ti, que vuelva al redil, que vuelva al camino, que tú le hagas entender y conocer tu verdad, tu amor para con él. Donde quiera que está, donde quiera que va, que su corazón, Señor, piense en ti y se vuelva hacia ti. Porque al que a ti viene contrito y humillado, tú no le echas fuera. Hoy te pido, Padre, que nos fortalezcas. Y que, Señor, en aquellas cosas que nosotros necesitamos ser cambiados y perfeccionados, obre tu poder, obre tu gracia. Gracias, Padre, porque, Señor, tú estás con nosotros, no nos desamparas. Tú eres el que va a abrir ríos en los cielos, manantiales en el desierto. Tú eres el que pondrá estanques, Señor, en lugares donde no los hay, porque tú eres nuestro pastor. Pastorea a mis hermanos, a mis hermanas, la iglesia, quienes están viendo este video, Señor, pastoréales con tu amor. Y te pido, Padre, que tú siempre satisfagas nuestra alma, no de las cosas banales que hemos experimentado muchas veces, sino, Padre, de tu verdad eterna que cambia el corazón, de tu verdad eterna que nos revela Cristo para salvación, para vida. Aleluya. Padre, que tú fortalezcas y bendigas a tu iglesia, a tus hijos, las familias. No nos vamos a quedar detenidos. Estamos fortalecidos con poder de Dios en nuestro corazón para cumplir el propósito de Dios. Como dice Salmo 138, versículo 8, yo lo declaro este día. Jehová cumplirá su propósito en mí. Padre, yo te doy gracias porque nos permites conectarnos por este medio
y tu bendición está sobre cada hogar, cada familia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es un placer y un gozo poder hablar con ustedes por este medio. Busca el reino de Dios y su justicia, y Dios añadirá lo que tú necesitas. El pastor de pastores está con nosotros y Él no nos va a desamparar. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, mantente en contacto con nosotros, ¿verdad? Por medio de el WhatsApp, Facebook y por este canal de YouTube, ¿verdad? Te invito a que te suscribas y recibas notificaciones de lo que estaremos haciendo. Como Iglesia Casa de Fe León, en la ciudad de León, Guanajuato, te mandamos un saludo a ti que estás viendo esta predicación. Que Dios te guarde y te prospere. En el nombre de Jesús. Amén.